desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. Bienvenidos a nuestra edición sabatina, como es habitual, los sábados a partir de las 4 de la tarde estamos con ustedes conectados, amigas y amigos, en este programa tan gravitante en la actualidad, porque como nunca el tema de la seguridad jurídica pues ha sido tan relevante en nuestro país, por lo que todos estamos viendo. En realidad algunos consideran de que pareciera que no estamos, digamos, viviendo un panorama de seguridad. Por supuesto, de seguridad ciudadana todos lo sabemos, pero a nivel jurídico también, ¿no? Habida cuenta de todas estas ambigüedades, como comentan la gente, y confusión que hay en el campo, sobre todo electoral, ¿no? Entonces pareciera que el tema de la seguridad jurídica está en un segundo plano en nuestro país. Entonces, por mayor razón, nuestra programación pues cobra nueva vigencia hoy más que nunca por la seguridad jurídica, porque creo que es un clamor de los ciudadanos peruanos, que los peruanos dispongamos de una seguridad jurídica adecuada, ¿no? Para poder que nuestro país encauzarlo, enrumbarlo hacia el desarrollo, ¿no? Lamentablemente todos sabemos que sin seguridad jurídica no podemos llamarnos pues una república en realidad, ¿no? Pero aquí estamos haciendo los esfuerzos en nuestra programación para generar esa conciencia, sobre todo en primer lugar entre nuestras autoridades, ¿no? Y por supuesto también entre todos los ciudadanos del Perú, ¿no? Bien, por la seguridad jurídica da su inicio a su programación del día de hoy, sábado, marzo, ya estamos en marzo, ¿no? El tercer mes del año, ¿no? Del año 2016. Bienvenidos, amigas y amigos, y también queremos darle la más cordial de la bienvenida a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, quien tiene para el día de hoy, para todos ustedes, un invitado muy especial, amigas y amigos. Bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, estimada doctora? Muy buenas tardes. Hola Ángel, ¿cómo están? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Bueno, sí, efectivamente, como has mencionado, Ángel, estamos viviendo una situación muy difícil en el país. Hoy día me venía escuchando alguna radio donde se hablaba de este tema de la seguridad, no solamente la seguridad jurídica, sino la seguridad ciudadana, y todo esto tiene evidentemente que ver con la seguridad jurídica. Bueno, la seguridad ciudadana en que estamos expuestos, ¿no?, a mucha delincuencia. Y hay personas que opinan que sí debería salir el ejército a las calles, otros opinan diferente, pero en realidad yo creo que en vez de que los soldados estén en los cuarteles, efectivamente deberían por lo menos estar en las calles patrullando y disuadir a aquellos delincuentes, porque lo que se dice es que ahora, como han echado mano sobre el Callao, han salido del Callao para irse pues a otros distritos a cometer sus fechorías, ¿no? A eso se aúna el tema de la seguridad jurídica, porque por todo lo que está pasando, lo que vemos en el Jurado Nacional de Elecciones, tantas idas y vueltas, y hasta ahora no hay decisiones, y estamos a portas de un nuevo mandato, de un nuevo gobierno. Esto tiene muy preocupada a toda la población, y esperamos pues, y de acá invocamos al Jurado Nacional de Elecciones para que tome cartas en el asunto. Pero bien, luego de esta introducción, yo quiero expresarles que esta tarde tenemos a un invitado especial. Es el doctor Leonides Mendiolaza. Es un abogado experto en constitución de empresas, tiene más de 10 años constituyendo empresas, además es profesor universitario, y le damos ahora la más cordial bienvenida para que los radioescuchas puedan hacerle las preguntas que consideren convenientes para ver la forma de constituir sus empresas. Buenas tardes, doctor Leonides Mendiolaza, le damos la más cordial bienvenida. Agradeciendo la bienvenida de la doctora Clara Carnero, estamos a disposición de lo que es este tema muy interesante y muy puntual, que es la constitución de empresas.
Básicamente una constitución de empresa implica la formación de una personería jurídica que entraña básicamente dos puntos fundamentales. Una manifestación de voluntad de querer asociarse, de querer trabajar en conjunto, y segundo, la otra manifestación de voluntad de querer formalizarse. Ya el gobierno ha estado hablando repetidas veces de la necesidad de que las empresas y que los emprendedores lleguen a un punto de formalización para que de esta manera se pueda llegar a un punto concordante entre todos los ciudadanos de que todas las actividades económicas se puedan llevar de acuerdo a las normas, de acuerdo a la formalidad prevista en nuestra normativa. Entonces, eso va a aportar principalmente a que los emprendedores se encaminen de manera correcta a sus empresas. Doctor, tengo entendido que en nuestro país hay una informalidad muy grande, ¿no?, a nivel empresarial. Y tengo entendido, ¿usted tiene algunas cifras más o menos sobre ese particular del nivel de informalidad que hay a nivel empresarial, doctor? Bueno, básicamente, de acuerdo a las últimas encuestas que nos están arrojando en el ámbito político, muchos de los políticos señalan que ni siquiera llegamos al 40% de las empresas formalizadas. Estamos muy por debajo con respecto a la región de Sudamérica, y más aún, si queremos ser competitivos, deberíamos apuntar a que las empresas como tal, como entes generadores de la economía, deben tener esa formalidad necesaria para que todos puedan de una u otra manera no solamente ingresar a la actividad que ellos realizan, sino también ellos prestar un servicio más adecuado. Doctor, ¿a qué cree usted se debe esa renuencia a formalizarse en nuestro país? ¿Por qué los peruanos no nos acostumbramos a formalizarnos? Por diversos motivos, principalmente, de repente, por el desconocimiento que tienen muchas personas de que las propias normas, de que el propio gobierno está promoviendo la formalidad. Muchos de ellos no conocen las ventajas de tener una empresa formal. Ahora, otro punto importante es que en muchos casos las personas, o la mayoría de los peruanos que están emprendiendo un negocio, lo realizan a través de lo que se llama la persona natural con negocio, que en algunos casos inclusive sirve para evadir el pago de impuestos, lo cual me perjudica gravemente a la economía peruana. Entonces, habría que tener en cuenta esos dos puntos principales. Muchos otros también tienen a veces la duda y el temor de decir, ¿invertiré bien mi capital? ¿No lo invertiré bien? Entonces, también eso es un factor importante, ¿no? Ver los riesgos y las ventajas que implica constituir una empresa. Quizá también el temor siempre, a veces justificado también a la famosa SUNAT y a los organismos de control del Estado, que a veces que son bastante duros también, sobre todo con los pequeños empresarios. Efectivamente, lastimosamente mucha de nuestra idiosincrasia en el Perú es, no nos gusta el control, no nos gusta llevar nuestras cosas en orden. Y nos apegamos a ese sentimiento criollo de que hago menos y obtengo más. Mientras no pague mis impuestos, yo tengo más ganancia, tengo más rédito y por lo tanto puedo tener una vida más holgada, en desmedro de repente de mis conciudadanos que se pueden beneficiar con el pago de los impuestos, ¿no? No es que se pueden, definitivamente se van a beneficiar. El Estado evalúa todos los ingresos y de acuerdo a eso propone cada año un presupuesto. Y ese presupuesto es en función del aporte de todos los ciudadanos. Entonces, si nosotros no pagamos nuestros impuestos, definitivamente ese presupuesto no se va a poner en marcha, ¿no? Eso es innegable. La palabra de nuestra directora, la notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, con respecto a esta interesante posición del doctor Leonides Mendiolaza Zúñiga en torno a la Constitución de Empresas. Sí, bueno, como dice el doctor Leonides Mendiolaza, hay una gran cantidad de personas que no se formalizan, y no se formalizan porque hay mucha carga que tienen que pagar aquellos que se formalizan, y entonces ellos, la mejor forma es no formalizarse, y hay una gran cantidad. El Estado debería permitirles pagar no la cantidad que pagan en este momento las empresas que están formalizadas, quizás un monto mínimo, pero tenerlas formalizadas. Esto sucedió hace mucho tiempo con el tema de los alquileres. Los alquileres se pagaban antes un monto altísimo. Cuando los alquileres se han reducido el monto que se tiene que pagar al 5%, la persona ya no quiere tener problemas y prefiere pagarle al Estado, que el Estado posteriormente le imponga multas.
Entonces esta es una decisión que deberá tomar el nuevo gobierno para formalizar a gran cantidad de gente que son los que más se quejan de los gobiernos, son los que más se quejan de la política y son los que no pagan absolutamente un centavo en lo que es impuestos. Por ejemplo, todos los que hacen los taxistas, muchos de los profesionales también, no dan recibos, no dan facturas y evidentemente son los que más critican los actos de gobierno. Por eso hay que llamar al nuevo gobierno la atención con este tema para que pongan, no importa que el impuesto sea muy reducido, la cuestión es tener ya la gente totalmente formalizada. Doctora, pero tengo entendido que con este gobierno, inclusive usted ha expuesto ese tema en una programación anterior, que se dan ahora muchas facilidades, e inclusive constitución de empresas en línea, notarialmente, en pocos minutos se puede constituir una empresa. Creo que hay avances también en ese sentido, ¿no? Hay que admitir de que hay avances en ese sentido. Claro, pero es para constituir la empresa solamente, la constituye es muy rápido, pero como hemos hablado en otras entrevistas también, el tema es una corrida de caballos y una parada de burros, porque una vez que se ha constituido la empresa, le es muy difícil, ya tiene el RUC, ya tiene la clave SOL, pero le es muy difícil obtener la licencia. La licencia se puede pasar ahí eterna memoria tratando de conseguir una licencia que la municipalidad no se la da. Entonces las personas se desaniman. Luego de eso, como te digo, viene el tema de los impuestos y la carga laboral que viene a ser muy alta, el sueldo mínimo vital que probablemente va a subir y que eso significa también una carga para los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios deberían tener no solamente la facilidad de constituir rápidamente una empresa, que ahora se puede hacer, sino otro tipo de facilidades. Vale la aclaración, doctora Clara Carnero. Y bueno, estamos conversando con el doctor Leonides Mendiolaza Zúñiga. Él es experto en constitución de empresas. Doctor Mendiolaza, quería preguntarle cuántos tipos de empresas existen para ser constituidas y en realidad cuáles son los requisitos por mínimos básicos para constituirlas. Bueno, básicamente dentro de nuestra gama de empresas a constituir, las más usadas son y las que normalmente optan los clientes por constituir son pues las empresas individuales de responsabilidad limitada, donde el que aporta el capital es una sola persona o una sociedad conyugal. Tenemos las sociedades anónimas en sus tres formas, que son la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima pura y la sociedad anónima abierta. También tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, en algunos casos tenemos las sociedades civiles, las sociedades en comanditas. Básicamente estas son las sociedades y las empresas individuales que reflejan la voluntad de las partes para poder constituirse como empresa. De tal manera que de una u otra manera atrapan las necesidades de los empresarios para encaminar su capital, para constituirse y para ordenarse internamente. Ahora, estas empresas obviamente dentro de nuestro quehacer en el Perú han ido evolucionando a través del tiempo. Hace no mucho tiempo, digamos el año 97, se dio la nueva Ley General de Sociedades que ha estado complementando y ha estado mejorando la forma de cómo se desempeñan estas empresas. Sí, doctora Clara Carnero. Doctor Mendiolaza, pero ¿qué le recomendaría al público que nos esté escuchando sobre qué empresa podrían ellos conformar? ¿Qué es lo más adecuado en este momento para una persona que quiere constituir una empresa? Efectivamente, eso quería preguntarle también, doctor. Bueno, básicamente dentro de la experiencia que tenemos en la Constitución, los tres tipos de empresas que más se están usando y lo que más se recomienda son, en primer término, las sociedades anónimas cerradas. Dado que, como ya bien lo dijo anteriormente la doctora Clara, la mayoría de emprendedores y pequeños empresarios se juntan alrededor de 4, 5, 6 capitalistas que aportan el capital a la empresa. Entonces,
El tipo societario que más se adecua a estas necesidades es la sociedad anónima cerrada, en algunos casos su variante, que es la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es muy similar, pero si la persona es individual y de manera unilateral quiere constituir su empresa solo, lo recomendable sería una empresa individual de responsabilidad limitada. Perfectamente. Vamos a ver qué nos dice la doctora Clara Carnero Ábalos, notaria de Lima. Sí, acá lo que quiero agregar es que hay muchas personas que no tienen confianza en otras y no pueden constituir una sociedad, una SAC. La SAC puede ser constituida con solamente 2 socios. Sociedad Anónima Cerrada, la SAC. La Sociedad Anónima Cerrada. Las CIRL se constituyen con una sola persona. Entonces, que no puede o que no le tiene confianza a nadie, no le gusta trabajar con otras personas a su lado, no se halla con otras personas, entonces él puede manejar su empresa él solamente. Esto significa además que esa persona no vea expuesto el capital que ella tiene, sus propiedades, lo que él ha adquirido antes de constituir esa empresa o lo que puede adquirir después de constituir la empresa de manera personal, porque la empresa tiene un capital y ese capital es el que responde por los actos que realice la empresa. Es como si tú tuvieses un hijo y ese hijo no es lo mismo que tú le puedes haber dado vida, pero tu hijo responde por sus propios actos. Cuando es adulto, evidentemente, cuando es un menor de edad, el padre tendrá que responder por ello. Pero de la misma manera, cuando una persona crea una empresa, es la empresa la que responde con su capital. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, yo no quiero crear una sociedad anónima porque entonces tengo que responder con todos mis bienes. No es así. Esa es una información errada. Lo recomendable para mí, entre la SRL, por ejemplo, y la SAC, es que se constituya siempre una SAC. ¿Por qué? Porque las SRL implican más formalidades, porque tienen que hacerse escrituras públicas para todo. Si la persona quiere transferir sus participaciones, va a tener que hacerlo a través de una escritura pública. En cambio, cuando lo hace a través de una SAC, se realiza a través del libro de matrícula de acciones. Yo quisiera escuchar la opinión del doctor Leonides Mendiolaza respecto a este tema, ¿no? Efectivamente, como lo manifiesta la doctora Clara Carnero, en el tema de la transferencia de lo que es la participación en una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en diferencia a una sociedad anónima cerrada, es bastante significativa. Cuando se transfiere acciones de una sociedad anónima cerrada, basta con la voluntad de los socios accionistas plasmada en el acta de Junta General, mediante la cual pues se expresa la voluntad de transferir la cantidad de acciones que estos tengan, y ello se deberá ver reflejado e inscrito en el libro matrícula de acciones, tal como lo prescribe la Ley General de Sociedades. Mientras que en la sociedad comercial de responsabilidad limitada no basta con el acta y el acuerdo de voluntades, sino que además tiene que llevar el formulismo y el formalismo de hacerse a través de una escritura pública y además la inscripción en el registro público pertinente. Aquí debemos destacar lo siguiente: ya la usanza anterior, que se arrastra hasta la fecha, crea confusión. Por ejemplo, muchos bancos piden que cuando hay cambio de accionistas en las sociedades anónimas cerradas, ellos deben mostrar a los funcionarios de los bancos la copia certificada, copia literal de la partida registral donde figuran los nuevos socios. Craso error, porque la propia ley determina que, dado el dinamismo y la facilidad que presenta una sociedad anónima cerrada, basta con inscripción en el libro matrícula para que se pueda acreditar la transferencia de las acciones. En este caso, no solamente ante los funcionarios de bancos, sino ante cualquier entidad público-privada, inclusive entre privados, se puede acreditar la transferencia de las acciones a través de el libro de actas de la Junta General y principalmente a través del libro matrícula de acciones. No olvidemos que estos libros deben estar debidamente legalizados por notario público o por juez en el caso que en la jurisdicción no exista notario, pero lo importante es que estos tipos de empresas nos presentan agilidad, facilidad, principalmente a la sociedad anónima cerrada.
Ahora, no hay que olvidar que siempre se nos ha estado diciendo de que las empresas pueden tener diversidad de constitución, diversidad de formalismos. La nueva Ley General de Sociedades recoge, si bien es cierto, una gama de sociedades, pero las más usadas, como ya dijimos, las sociedades anónimas, las sociedades comerciales de representación limitadas, pero también existen otras, ¿no? Las sociedades en comandita, las sociedades civiles de representación limitada, que básicamente ya no son muy usadas, dado el tráfico jurídico, el tráfico comercial y el tráfico laboral que se da en base a estos tipos de empresas. Lo que más normalmente se acomoda a las actividades empresariales y a las necesidades empresariales son las sociedades anónimas cerradas. Doctora Clara Carnero, ¿quisiera usted hacer alguna acotación? No, lo que le quisiera preguntar al doctor Leonides Mendiolaza es, hay personas que constituyen las empresas, las sociedades anónimas o una sociedad de responsabilidad limitada, que se constituyen mitad, 50% cada uno. Y luego sucede que entre ellos se enemistan, ya no se llevan bien y ya no quieren, ya no pueden tomar los acuerdos juntos, pero ninguno de los dos quiere renunciar a la empresa. ¿Qué recomienda usted en estos casos? Bueno, básicamente en estos casos el tema se presenta un poco complejo dado la paridad en cuanto a la cantidad de acciones, ¿no? Debemos determinar que cuando se desea tomar algún tipo de decisión societaria, básicamente el peso de esta decisión varía en función de la cantidad de acciones que tengan cada uno de los accionistas. Ahora, debido a la paridad de acciones, es muy probable que alguno de ellos sea el gerente general o el representante legal, y muy probablemente el que no quiera convocar a la adopción de acuerdos dentro de una junta general sea el propio gerente. En estos casos, ante la negativa del gerente, existe una nueva forma de poder llevar a cabo la adopción de acuerdos dentro de una empresa, que se llama la convocatoria judicial o en todo caso la convocatoria notarial a junta general en caso de la negativa del representante legal. Pero, más allá, lo primero que se recomendaría es tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a que aquel socio que de repente no quisiera o no esté de acuerdo con la política interna de la empresa, por decirlo de una manera, tiene la opción de transferir sus acciones a una tercera persona o al mismo socio en una parte. No olvidemos que tiene que continuar la pluralidad de accionistas. La otra opción es que se pueda seguir el procedimiento de la exclusión. Previamente habría que revisar la Ley General de Sociedades para respetar todo el procedimiento regular. No obstante ello, nosotros siempre recomendamos que, como al inicio de la empresa ha habido una comunión de acuerdos, traten de resolver las diferencias y por último, pues, si alguno de ellos no está de acuerdo, pueda transferir sus acciones y permitir el paso de otra persona que sí pueda concordar con el accionista que va a quedar en la sociedad. Bien, la entrevista del día de hoy, amigas y amigos, ha sido grabada, ¿no? Está grabada y aquellos quienes deseen formularle alguna pregunta a nuestro invitado, el doctor Leonides Mendiolaza, para que le puedan responder acerca de este tema de la constitución de empresa, lo pueden hacer, no hay ningún problema, telefónicamente. Yo estoy aquí, presente, en vivo, aquí en cabina radial. Le voy a tomar los datos telefónicos, ¿no? Que pueden, lo pueden hacer también vía internet a través de mi correo electrónico, angelruizmaldonado@hotmail.com, angelruizmaldonado@hotmail.com, para que la semana siguiente el doctor los puede responder, no hay ningún problema, con todo gusto. Sí, doctora Clara Carnero. Doctor Mendiolaza, y cuando las personas van a su despacho a constituir una empresa, y hay siempre una persona que está más interesada en la constitución de la empresa, uno de los que futuramente van a ser uno de los socios, ¿no le recomendaría a usted a ese que está más interesado que probablemente se haga con la mayor cantidad de acciones para evitar justamente estos problemas de decisión? Porque si uno tiene las acciones mayoritariamente, va a poder tomar decisiones de la empresa sin inclusive la participación del otro socio. ¿Qué me dice usted al respecto? Claro, efectivamente, doctora, como usted lo manifiesta, normalmente se sugiere
a los futuros accionistas de la empresa a que aquel socio que tiene la mayor predisposición en constituir dicha empresa normalmente es el que mayor capital aporta. En muchos casos inclusive solamente traen un acompañante donde lo hacen figurar con la menor cantidad de acciones para que se pueda constituir la empresa. En este caso, efectivamente, lo que se sugeriría es que aquel socio que aporta más o que más empeño le va a poner o que más va a representar a la empresa o que más actividades va a desarrollar dentro de la empresa sea el socio mayoritario. Para eso habría que verificar las mayorías que pide la ley, básicamente más de los 2/3, para que efectivamente esta persona, al ser socio mayoritario, pueda adoptar cualquier decisión interna en beneficio de la empresa. No olvidemos que los beneficios, los réditos, es decir, las ganancias, las utilidades de la empresa, va a redundar hacia los accionistas. Y los accionistas obviamente van a cobrar las utilidades en función del porcentaje de capital que tiene. Entonces, obviamente que aquel que tenga mayor porcentaje va a verse perjudicado o beneficiado con las decisiones que adopte dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que se sugiere es que este socio sea pues el socio mayoritario y pueda adoptar las decisiones, inclusive sin tener mucho en cuenta la decisión del socio minoritario, dado su participación dentro de la empresa. Nuestro ingeniero de cabina radial, el ingeniero Santo Mantilla, que acaba de ser designado como gerente de constitución de empresas, nos pide un breve receso. Vamos a retornar un par de minutos para escuchar unos sanos consejos para todos ustedes, amigas y amigos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. En estas elecciones marca las 2K de Fuerza Popular y escribe el número 29 del doctor Sánchez, el pediatra del pueblo. Keiko, presidente. Vamos hasta presidenta, no paramos. Vamos Keiko. En estas elecciones marca las 2K de Fuerza Popular y escribe el número 29 del doctor Sánchez, el pediatra del pueblo, quien desde el Congreso luchará por una atención de salud con calidad, no más colas en los hospitales, y habrá mano dura contra la delincuencia. Marca las 2K y escribe el número 29. Keiko presidente y el doctor Sánchez al Congreso. Vamos, vamos que ganamos, vamos Keiko, vamos hasta presidenta, no paramos. Bien, continuamos aquí en Latina La Poderosa, en Por la Seguridad Jurídica. Tenemos como invitado especial al doctor Leonides Mendiolaza Zúñiga. Él es un experto en constitución de empresas, ¿no?, a nivel nacional. Él tiene muchos años en este campo y nos está pues ilustrando sobre la necesidad de que nos formalicemos, de que nos constituyamos en una empresa realmente, ¿no?, para poder trabajar sin ningún problema. Y bueno, la pregunta que yo quisiera formularle con la venia de nuestra directora, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero, al doctor Mendiolaza, es: doctor, ¿usted qué aconseja, qué sugeriría a un empresario que recién se está iniciando, ¿no?, o algunos empresarios que, bueno, están emprendedores? ¿Qué tipo de empresa que le aconsejaría usted para ellos? Bueno, si es una persona individual que va a constituir su empresa con sus propios recursos, definitivamente una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero si son 2 o más socios, lo más recomendable sería constituir una sociedad anónima cerrada. Justamente a raíz de la dación de la nueva Ley General de Sociedades, que ya no es tan nueva, ¿no?
los creadores de esta ley, los padres de esta ley, previeron este tema de que ya las sociedades de capital familiar ya no pervivían, ya no persistían, ya estaban entrando a la era de la sociedad de capitales heterogéneos, es decir, donde distintas personas, de repente una persona de Piura con uno de Lima se asocian para hacer una empresa en Lima, ¿no? Entonces crearon y diversificaron lo que antes era la sociedad anónima. Con la nueva Ley General de Sociedades se crea estos tres tipos de sociedades anónimas, que son la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima pura y la sociedad anónima abierta. Esto crea un matiz muy importante y muy significativo dentro de lo que es la sociedad anónima cerrada, que permite de una manera bastante sencilla y fácil, no solamente la constitución de la misma, sino el manejo interno. Da la posibilidad, dentro de la constitución de este tipo societario, de que incluso se prescinda de la existencia de un órgano que se ha venido arrastrando durante muchos años en la sociedad anónima, que es el directorio. Básicamente la sociedad anónima cerrada nos da la oportunidad de constituir una sociedad o una empresa únicamente con una junta general de accionistas y una gerencia, que puede estar compuesto por uno o varios gerentes, y de esta manera sea mucho más dinámica la forma de actuar dentro de la empresa y fuera de la empresa con terceros, ¿no? Entonces digamos que la sociedad anónima cerrada es el tipo societario emblema, el tipo societario estrella, como dice la doctora Clara Cartero. Es, efectivamente. Entonces lo recomendable es constituir una sociedad anónima cerrada. Doctora Clara Cardero. Doctor Leonidas Mendoza, y para que sepan los radioescuchas, ¿qué es lo que tienen que hacer para constituir una empresa? ¿Cuáles son los requisitos para constituir una empresa? Ya sea una SAC, ya sea una sociedad de responsabilidad limitada, ya sea una EIRL, que son las más comunes. Bueno, dentro de los requisitos formales que normalmente se solicita para la constitución de la empresa, tenemos en primer término hacer la reserva de nombre. Es un punto fundamental escoger correctamente la denominación o la razón social de la empresa, dado que por normativa está prohibido que una persona jurídica tenga un nombre igual o similar a otra. En segundo punto, tenemos que decir que el otro requisito fundamental es verificar cómo va a aportar cada uno al capital de la empresa. Los aportes pueden ser en dinero en efectivo, pueden ser en bienes. Dentro de estos aportes en bienes tenemos bienes muebles, bienes inmuebles. Básicamente acreditar su identidad con el aporte de sus documentos de identidad, o en caso que sean personas extranjeras, con su pasaporte o carnet de extranjería. Asimismo, otro de los requisitos es la elaboración y la autorización por abogado de la minuta de constitución, la cual debe contener la manifestación de voluntad de los otorgantes, en este caso de los que van a constituir la empresa, el estatuto que va a regir a la empresa, la forma de cómo se está aportando el capital, la proporción de cómo se está aportando el capital por parte de cada uno de los socios, los órganos directivos que va a componer esta empresa y quiénes son justamente los que componen esos órganos directivos que a la larga van a ser los representantes legales. Entonces, eso es la parte de requisitos. Además habría que evaluar de repente la capacidad e idoneidad de los contratantes para la constitución de la empresa, ¿no? Hay que verificar en algunos casos de repente el tema de la edad, la forma de cómo pueden expresar su voluntad. En algunos casos muy en especial, cuando son determinadas empresas, por ejemplo las services, empresas que son agencias de empleo, empresas de seguridad, existen requisitos muy específicos y especiales, como son, por ejemplo, determinado monto mínimo de capital, ¿no? En el caso de las servicios, por ejemplo, el capital mínimo debe ser de 45 UITs, no menos. Básicamente esos son los requisitos formales para constituir la empresa. Doctor Mendoza, ¿y un ciudadano común y corriente puede formar dos empresas a la vez distintas? Obviamente con otra razón social, ¿no? Me refiero, ¿no? ¿Puede ser o hay algún límite también en ese sentido?
No, en realidad no existe normativa que restrinja o limite la cantidad de empresas que uno puede constituir, en las cuales uno puede ser socio, ¿no? Básicamente el tema es que manifieste válidamente su voluntad y lo haga de la manera formal como establece la norma, nada más. Bien, doctora Clara Carnero. Yo quisiera agregar a eso que hay personas que constituyen, porque no hay un límite para constituir empresas, y hay personas que constituyen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 empresas, como he visto en alguna oportunidad, ya lo he hablado también en alguna de las entrevistas. Esto implica que esas personas puedan ser informadas a unidad de inteligencia financiera, porque si yo constituyo una empresa, y luego constituyo otra y otra y otra, como vi en alguna oportunidad legalizando unos documentos de un ciudadano chino que había constituido una empresa por mes con el mismo objeto social, el mismo representante legal, no tiene una lógica, y eso implica que los sujetos obligados, que en este caso también somos los notarios, tengamos que informar a Unidad de Inteligencia Financiera sobre la conformación de estas empresas. Sospecha de lavado de activos, se refiere usted. Exactamente, sospecha de lavado de activos o que la constituye para lavar activos a futuro. Ese es el tema, ¿no? Bueno, pero se da el caso, bueno, en nuestro país así, personas que crean de la noche a la mañana 50 empresas, ¿no? Y además quiero agregar con lo que había dicho el doctor Leonides Mendiolaza, entre los requisitos para constituir las empresas, lo primero es el nombre de la empresa. Pero muchas personas no quieren hacer la reserva registral porque les significa un costo, pero ese costo le va a salir más barato si efectivamente hacen la reserva. Ellos piensan que el nombre que han escogido es un nombre muy particular, que ellos lo han creado y que no puede existir un nombre similar, que pertenece a sus propias siglas, en fin. Pero luego se dan con la sorpresa, la mala sorpresa, de que el nombre ya se encuentra inscrito, porque hay miles de sociedades, y entre esas miles de sociedades hay miles de nombres, y no solamente es que el nombre debe ser igual que el de otra persona jurídica, sino basta que sea parecida o que suene parecida. Así sea de diferente tipo de empresa, doctora, por ejemplo, una puede ser SAC y otra puede ser IRL, aunque no habría problema en ese sentido. Sí, habría problema. Es más, anteriormente, ya sea por un descuido, ya sea por diferentes razones, hay empresas que se han constituido que tienen el mismo nombre, y una es SAC y la otra es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. Eso le genera un problema a la misma persona jurídica, porque si una de las empresas tiene mañana más tarde problemas, ya sea a nivel tributario o a nivel de otro tipo, van también a citar a esa empresa porque no saben probablemente cuál de las dos empresas es, o pueden equivocarse y en vez de citar a la empresa que corresponde, que es la que ha cometido la falta, citar a la otra empresa. Y eso... Pero no basta con diferenciarla por el tipo de empresa que es. No, es que no basta con eso, y porque puede haber una confusión, como le digo, pueden citar a una persona, es el mismo caso que los que tienen un nombre similar a otro, que son homónimos, ¿no? La homonimia. Eso ha generado, como tú sabes, Ángel, muchísimos problemas con las personas cuando tienen que salir del país o las detienen cuando están caminando por la calle, y simplemente es que el nombre es parecido al otro, y tú me dirás, pero simplemente con el número de DNI puedes tú saber que una persona no es la misma que la otra, y sin embargo el problema ya se le generó. Para que demuestre que no se trata de la misma persona, entonces se tiene que pasar de repente un par de horas detenido, o inclusive... O sea, más, hay casos que han pasado meses y meses. Así es. Entonces, en la época del terrorismo hubo muchos problemas en ese sentido, ¿no, doctora? Por el problema de homonimia. Sí, efectivamente. Esos problemas de homonimia también existen a nivel de la constitución de empresas, que nosotros tenemos que evitar. Homonimia empresarial. Exactamente, es lo que se llama una homonimia empresarial. Doctor, ¿quisiera usted hacer algún agregado, algún añadido? Efectivamente, adicional a lo que dice la doctora Clara muy acertadamente, es que esta homonimia empresarial no solamente genera de repente problemas tributarios a futuro,
sino también genera lo que se llama la competencia desleal, que justamente Indecopi sacó una resolución al respecto donde recomendaba y restringía el uso igual o similar de una denominación social o razón social. Esto a raíz de que muchas empresas adoptaban nombres iguales o similares a empresas de marcas reconocidas y ofrecían los mismos productos, o mejor dicho, productos similares, pero de menor calidad o de diferente calidad. Esto generaba confusión en los consumidores, por lo tanto, estas nuevas empresas que adoptaban estos nombres similares se aprovechaban, se cogían de la fama, se acogían del prestigio de otras empresas de mayor respaldo y mayor tiempo y con un buen producto para vender sus productos, digamos, de menor calidad o ofrecer servicios de menor calidad, ¿no? Entonces, para justamente combatir también la competencia desleal y evitar la confusión en los consumidores, se ha tenido en cuenta esta jurisprudencia, por decirlo de una manera, e Indecopi ha resuelto que no pueden dos personas jurídicas tener nombres iguales o similares. Bien, nuestros teléfonos, el 441-4512 y el 442-8810, amigas y amigos, para que puedan formular sus preguntas. Como les decimos, la próxima semana se les estará respondiendo en torno a este interesante tema que está enfocando el doctor Leonides Mendiolaza Zúñiga, experto en constitución de empresas. Sí, doctora Clara Carnero. Sí, también para que escuchen los radioescuchas, doctor Leonides, explíqueles con qué capital pueden constituir cualquiera de las empresas. Al menos un capital inicial mínimo, por decir yo, bueno, quiero constituir una pequeña empresa, doctor. Bueno, en este punto debemos señalar que normativamente no existen topes mínimos ni máximos. Lo recomendable en este caso, para aquellas empresas que van a constituir su capital a través de aporte dinerario, lo recomendable es que lo hagan por lo menos entre 500 a 1000 soles como mínimo, dado que las entidades bancarias o financieras respecto a las cuales se van a aperturar las cuentas de formación de estas empresas, normalmente solicitan un monto mínimo para apertura de cuentas, que son entre 500 y 1000 soles. Entonces lo recomendable sería pues con estos montos como mínimo. Ahora, la acotación al respecto es lo siguiente: si nosotros vamos a constituir una empresa que va a apuntar a crecer, que va a apuntar a de repente desarrollar actividades a futuro más grandes de lo que inicialmente estamos proyectando, lo recomendable sería de que la constitución de la empresa refleje un capital importante, porque de esa manera va a generar un rastro, va a generar un registro, va a generar un respaldo económico a futuro, no solamente frente a entidades privadas o públicas, sino frente a las entidades bancarias y financieras. Esto debido a que les va a generar a las entidades bancarias o financieras la seguridad de que si yo como entidad bancaria o financiera le presto dinero, voy a tener el respaldo y la seguridad de que esta empresa que está constituida me va a poder devolver el préstamo, ¿no es cierto? Entonces, eso va a generar confianza, no solamente a nivel de la prestación del servicio del producto, sino también a través de lo que es el pedido de un financiamiento bancario, ¿no? ¿Qué parece, doctora Clara Carnero? Doctor Mendiolaza, también es importante que los radioescuchas tomen conocimiento de si un ciudadano extranjero puede constituir empresas en nuestro país. Bueno, en principio, según la Constitución y según las normas vigentes, no hay ningún problema que un ciudadano extranjero pueda constituir alguna empresa dentro del territorio peruano, siempre y cuando se sujete a nuestras normas. Lo recomendable es que este ciudadano extranjero, para que digamos cuente con la confianza y de repente no tenga ningún problema futuro en cuanto a lo que es la revisión de documentos, lo recomendable es que siempre se asocie por lo menos con un socio peruano, con un ciudadano peruano como socio. Es más, nosotros recomendamos inicialmente de que al momento de que se constituye la empresa, el representante legal sea un ciudadano peruano, a efectos de que también su inscripción en la SUNAT sea mucho más sencilla. Aquí cabe resaltar de que hay un punto importante al momento de la constitución de una empresa. Los requisitos en cuanto a los socios extranjeros son más especiales, inclusive con la nueva normativa que ha salido respecto de la función notarial para la verificación de la identidad de los ciudadanos extranjeros. Normalmente
se está solicitando a los ciudadanos extranjeros la presentación de su documento de identidad, sea pasaporte, sea carnet de extranjería. Se solicita adicionalmente lo que es el récord de movimiento migratorio. Asimismo, en algunos casos, si son pues ciudadanos extranjeros que no son inteligentes en el idioma castellano, es decir, no hablan, no escriben, no entienden nuestro idioma, necesariamente van a tener que concurrir y van a tener que constituir su empresa asistidos de lo que se llama los testigos a ruego. Y además, en su caso dado, de repente hasta de un traductor, para que pueda de una u otra manera entender claramente del acto que está constituyendo. Bueno, y obviamente no puede estar solicitado por la Interpol, ¿sí, doctor? Sí, y dígame, doctor Mendiolaza, ¿qué pasa? ¿Un menor de edad puede constituir una empresa? Muy buena pregunta, doctora. Definitivamente, la constitución de una empresa, o sea, una sociedad o una persona jurídica, es en realidad un acto jurídico. Dentro del ámbito legal, los abogados y los que manejamos este tema sabemos que todo acto jurídico debe ser celebrado, realizado por personas capaces. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, las personas menores de 18 años son personas incapaces. Por lo tanto, no pueden celebrar ningún acto jurídico por propia cuenta. En este caso, definitivamente las personas menores de edad no podrían constituir una empresa. Esto me trae al recuerdo un par de casos muy puntuales en las cuales al momento de constituir una empresa, pues uno de los socios aportó su identificación con el DNI de color celeste, ¿no?, que le había expedido la RENIEC. Entonces, normalmente cualquier ciudadano peruano cuando ve un DNI color celeste dice, bueno, esta persona es mayor de edad y está en pleno uso de sus facultades civiles, políticas, ¿no? Entonces, quisiera poner a colación que hay que tener mucho cuidado en verificar la edad de la persona que está constituyendo la empresa, dado de que de repente por el DNI que presenta esta persona puede inducir error. Sería bueno de repente tomar mucho en cuenta que al momento de emitir los DNIs de estas personas incapaces relativas que van entre los 16 a 17 años, de repente no sería lo recomendable todavía otorgarles el DNI color celeste porque induce error. Doctor, y el testaferraje, los testaferros, es habitual en nuestro país, ¿no? Hay unos que constituyen testaferros a empresas, ¿no? Pero ellos realmente no son los dueños, son otros los dueños. Efectivamente, hay muchas personas que usan a terceros para constituir empresas y básicamente la finalidad de ello es para lavar activos, evadir impuestos o inclusive desconocer derechos laborales. Al respecto debemos señalar un tema puntual que se llama el levantamiento del velo societario. En muchos casos, una persona puede constituir 2, 3, 5 empresas con el objeto y el afán de evadir impuestos y principalmente no cumplir con sus obligaciones laborales respecto a los trabajadores que laboran en esa empresa. En este caso, la norma establece una figura jurídica denominada el velo societario, el levantamiento del velo societario, mediante la cual se puede determinar que a través de empresas fantasma o empresas recientemente creadas se está evitando el pago de estos beneficios sociales o de los derechos laborales para que de una u otra manera se saque la vuelta a la ley y se evite con esto honrar las obligaciones de los empresarios, ¿no? Sí, doctora Carnero. Sí, yo quiero mencionar también con respecto a lo que ha dicho el doctor Leonides Mendiolaza. Yo quería agregar a lo que ha dicho el doctor Leonides Mendiolaza sobre los DNI, que efectivamente el hecho de que RENIEC entregue DNI a menores que son celestes, como lo tienen las personas que adquieren la mayoría de edad, es un peligro para los notarios, para las personas en general que se pueden ver implicadas con realizar actos jurídicos con personas menores de edad pensando que son personas adultas, porque nadie se pone a picar en un DNI en la fecha de nacimiento de la persona. Por supuesto, nosotros en nuestros oficios notariales tenemos cuidado, ahora con mayor razón, pero si tienes por ahí a un empleado que está medio despistado, podría pasar
que se legalice una firma de un menor de edad. Y esto trae muchísimos problemas. En reuniones que hemos tenido con funcionarios de RENIEC ya les hemos explicado que ellos no deberían tener estos DNI celestes, deberían conservar los DNI amarillos como los tienen los que son menores de 16 años, o ponerles por último cualquier otro color para distinguirlos, si quieres, de los que son menores de 16 años, ponerles un color verde, en fin. No morado, pues, doctora, ¿no? Pero no morado, efectivamente. Ni morado ni celeste. Bien, entonces, nada, eso quería agregar para decir que hay que tener mucho cuidado con esos DNIs, ¿no? Bien, finalmente, doctor, ¿alguna acotación final, doctor? Bueno, convocar a todos aquellos emprendedores, empresarios, personas que quieren comenzar una empresa, que opten por la formalidad. Eso va a redundar en beneficio de ellos mismos y de nuestra sociedad. Ya mucho hemos visto con esto de la inseguridad ciudadana que muchos reclamamos que por qué no hay serenos, no hay los efectivos policiales necesarios, pero nos hemos puesto a pensar, yo pago mis tributos para solventar los costos y los gastos que eso irroga. Yo creo que si antes de reclamar veo si estoy cumpliendo mis obligaciones, con justa razón puedo reclamar. Caso contrario no, pues. Así es, doctor, efectivamente el 80% de los vecinos en nuestro distinto distrito realmente no paga puntualmente sus tributos, está demostrado, ¿no? Sobre todo en los barrios más populares, y muchos ni siquiera pagan un solo centavo ni de tributos, ni de alcabala, ni de nada. Sin embargo, exigen también que les den servicio. Sí, doctora Clara Cardero. No, nada, simplemente agradecer al doctor Leonides Mendiolaza. Esperamos que las personas que están escuchando este programa por la seguridad jurídica hayan tomado debido conocimiento de cómo tienen que constituir sus empresas, de cuáles son los requisitos y de cuáles son las pautas que deben tener presente. Bien, muchísimas gracias, amigas y amigos, muchísimas gracias, doctor Leonides Mendiolaza Zúñiga, experto en Constitución de Empresas. Muchísimas gracias a nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ávalo. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por habernos escuchado. Y no se olviden de preguntarnos para que el doctor les pueda responder la próxima semana, porque esta entrevista ha sido grabada. Muchísimas gracias, pasen un bonito fin de semana y cuídense mucho del golpe de calor, cuídense mucho del golpe de calor, ¿no? Así que gracias y nos estamos retornando con ustedes el próximo sábado en el horario habitual. Si con urgencia necesitas sangre para salvarle la vida a tu ser querido, acudes al banco de sangre. Donemos sangre para que de gota en gota llenemos un mar de esperanza. Acude al banco de sangre más cercano, ya que una gota de sangre es como una pepita de oro. Donar sangre es donar vida. En estas elecciones marca las 2K de Fuerza Popular y escribe el número 29 del doctor Sánchez, el pediatra del pueblo. Keiko, presidente. Vamos hasta presidenta, no paramos. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.